Voy a hablarles sobre mi proyecto de la unidad 3 de Física 2 intensivo. Vamos a empezar un poco hablando sobre los tres temas que me tocó, que el primero es fuerza magnética que actúa sobre un conductor que transporta corriente. Una corriente eléctrica no es más que un flujo de muchísimas partículas cargadas, como electrones, moviéndose juntas. Como un campo magnético empuja a cada una de las partículas de movimiento, la suma de todos estos pequeños empujones se convierte en una fuerza grande y notable que actúa sobre el alambre completo, ya que tanto empujones pequeños, tantos movimientos pequeños, cuando se juntan, hace uno mucho más grande. Esta fuerza que sienten las partículas se transfieren al alambre a través de colisiones con los átomos que forman la estructura del material, haciendo que todo el conductor se mueva. En un resumen, se puede decir que si un imán puede desviar una sola partícula, porque una sola partícula en movimiento, tiene sentido de que también pueda desviar un río completo o una cantidad enorme de partículas de una corriente que pasen en un cable. La fuerza ejercida sobre un segmento de alambre conductor que transporta corriente en un campo magnético uniforme, su fórmula, acá en la fórmula del tema, la principal sería F igual a I por L por B por el cero del ángulo de tita, de teta. Vamos con el ejemplo. El ejemplo de este tema será un alambre recto de 1.5 metros de longitud transporta una corriente eléctrica de 8 amperios. El alambre está colocado en un campo magnético uniforme de 0.3 teslas, de tal forma que el alambre y la dirección del campo magnético son perpendiculares entre sí. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza magnética que actúa sobre el alambre? Vamos a empezar resolviendo con los datos. Tenemos los datos de la corriente, 8 amperios, la longitud del alambre, que son 1.5 metros, tenemos el campo magnético, que es 0.3 teslas, y el ángulo de 90 grados. Vamos con la solución. En el ángulo, ¿cómo se sabe que es 90 grados? Porque como el alambre es perpendicular al campo, el ángulo es de 90 grados. Se sustituyen los valores en la fórmula porque ya acá tenemos todo, tenemos los datos. Lo que hacemos es sustituir en la fórmula. Acá podemos ver la fórmula, que lo sustituimos, sería F igual a 8 por 1.5 por 0.3 por 1. Acá el resultado nos va a dar los 12 por 0.3. Y acá vamos a tener el resultado total, que este resultado podemos encontrarlo en una perspectiva que esa es la fuerza máxima que nosotros vamos a sentir si juntamos tres manzanas pequeñas en nuestra palma de la mano. Vamos con el siguiente tema, que sería la ley de Ampere. Formulada por André-Marie Ampère, establece que la integral de línea del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada es proporcional a la corriente eléctrica neta que atraviesa esa trayectoria. Esta ley es fundamental para comprender la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético que produce y forma parte de las ecuaciones de Maxwell. El descubrimiento de Ørsted en 1819 del desvío de la aguja de las brújulas demuestra que un conductor que lleva una corriente produce un campo magnético. Aquí podemos decir que imagina un cable por el que pasa una corriente eléctrica. Esta corriente genera un campo magnético en forma de círculos concéntricos alrededor del cable. La ley de Ampère nos dice que si sumamos el campo magnético a lo largo de una de estas trayectorias circulares imaginarias, llamadas trayectorias amperianas, el resultado es directamente proporcional a la corriente neta que encierra esta trayectoria. En términos más simples, podemos decir que a mayor corriente, más intenso es el campo magnético que se genera a su alrededor. Acá podemos encontrar la fórmula general y fundamental de la ley de Ampère. La fórmula general y fundamental. Esta ley también
Podemos decir que específicamente es útil para calcular el campo, aquí como vamos a encontrar aquí de casualidad, el campo magnético en situaciones con alta simetría, como el caso de los alambres recto y largo, y un solenoide o un toroide. Vamos con el ejemplo. El ejemplo acá es calcula el campo magnético a una distancia de 10 centímetros, en la conversión a metros sería 0,1 metros, de un alambre recto y muy largo por el que circula una corriente de 5 amperios. Empecemos con la solución, que serían los datos. Campo magnético es lo que vamos a buscar, es la incógnita. La permeabilidad magnética del vacío, que sería esta parte de la fórmula, que sería el mu sub 0, que su fórmula, siempre su constante, que siempre su valor va a ser 4pi por 10 a la menos 7 por metros amperios. La corriente que circula por el alambre, que son los 5 amperios, y la distancia desde el alambre, que es el 0,1 metros, que son los 10 centímetros. Vamos paso a paso con la solución. Aquí pasa algo interesante, vamos a usar la otra fórmula, o sea, es la misma, pero estamos despejando porque estamos buscando el campo magnético. Así que la fórmula principal, que fue esta, la estamos acá despejando, porque para el alambre recto y largo de la ley de Ampère se simplifica a esta fórmula. Entonces vamos a sustituir los valores, que el campo magnético sería igual al mu sub 0, que puedo decir que fue este valor que ya dije antes, los 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metros amperios, por los 5 amperios sobre 2pi por 0,1 metros. Vamos a simplificar la ecuación, vamos a cancelar el 2pi del numerador con los 4pi del denominador, y acá nos quedaría así. Luego vamos a calcular el resultado, que después, usando todas las fórmulas, nos va a dar en total eh, el campo magnético, que de 10 centímetros nos dará un resultado de 1 por 10 a la menos 5 teslas. Ahora vamos con la ley de Faraday. La ley de Faraday, o la ley de inducción electromagnética, establece que un campo magnético variable a través de un circuito eléctrico induce una fuerza electromotriz, FEM, o voltaje en dicho circuito, y es la base de la inducción electromagnética. La magnitud de esta FEM es proporcional a la velocidad de cambio de flujo magnético y al número de espiras en el circuito. Esta ley es fundamental para el funcionamiento de generadores eléctricos, motores y transformadores, que son tecnologías esenciales en nuestra vida moderna. Vamos con la ley de inducción de Faraday. Esta ley expresada matemáticamente es esta acá. Pero dentro de la ley de Faraday hay hay que saberse unos conceptos fundamentales, que sería el flujo magnético. El flujo magnético es una medida de la cantidad total de campo magnético que atraviesa una superficie determinada. También debemos aprendernos la fuerza electromotriz, que es el FEM, que es, que es esa, que es la FEM. Es la fuerza inducida en un voltaje generado en un circuito debido a un campo en el flujo magnético que atraviesa el circuito, tal como lo describe la ley de Faraday. También cómo se induce la FEM, porque queremos saber también cómo se induce. Entonces, según la ley de Faraday, la FEM se induce cuando hay una variación en el flujo magnético a través de un circuito. Vamos con el ejemplo de esta ley. Podemos decir, una bobina circular con 50 vueltas Newton y un radio de 5 centímetros se coloca en un campo magnético uniforme de 0,2 teslas. El campo es perpendicular al plano de la bobina. Si el campo magnético se reduce a cero en 0,1 segundos, ¿cuál es la magnitud del FEM, o sea, voltaje, inducida en la bobina? Vamos con los datos. Tenemos primero el número de vueltas, que son 50,
Tenemos el radio de la bobina, que son 5 centímetros. En conversión serían 0,05 metros. Tenemos el campo magnético inicial, que sería el 0,2 Tesla. El campo magnético final, 0 teslas. El intervalo de tiempo, el intervalo de tiempo, el tiempo que se reduce a cero, que es 0,1 segundos. Y la fuerza electromotriz inducida, que es el FEN, que es lo que vamos a buscar, es la incógnita. Vamos con la solución. Calcular el área de la bobina. Primero que nada, la bobina A. Primero se convierte el radio a metros, que son los 5 centímetros, lo pasamos a 0,05 metros. La fórmula del área en un círculo se sabe que es A igual a pi por r al cuadrado, que si sustituimos esa fórmula, nos daría A igual a pi por 0,05 metros al cuadrado, que eso nos daría un total de 0,00785 metros al cuadrado. Entonces, de segunda parte, vamos a calcular el flujo magnético inicial, que el flujo magnético se sabe que va a ser igual al campo magnético por el área, que en este caso sería 0,2 teslas por el resultado ya buscado, que fue el 0,00785 metros al cuadrado, que nos daría un igual a 0,00157. Vamos a calcular el flujo magnético final. El flujo magnético final se reduce a cero, por lo que sería 0 teslas. Si multiplicamos esos 0 teslas con el resultado anterior, nos sigue dando el mismo cero. Ahora vamos con calcular el campo en el flujo magnético. Aquí vamos a usar el flujo magnético final menos el flujo magnético inicial, que eso sería los 0 menos 0,00157, que nos daría lo mismo pero negativo, que nos daría menos 0,00157. Vamos con la solución 5, o sea, con el paso 5, que vamos ahora sí a usar la fórmula. Ya encontramos todo, ya listo. Ahora vamos a usar la fórmula de la ley de Faraday. Aquí vamos a sustituir que acá es 50, pero en la fórmula está negativo, así que será menos 50 por los resultados ya encontrados, que para eso hicimos el procedimiento anterior, para encontrar esta parte de la fórmula, que nos daría los menos 0,00757 sobre el tiempo final, que fue los 0,1 segundos. Esto nos dará un resultado de menos 50 por menos 0,0157 sobre segundo, que en total, haciendo este problema, multiplicando, resolviéndolo, nos va a dar que va a ser 0,785 voltios, que acá ya pudimos encontrar la fuerza electromotriz inducida, el FEN, que es los 0,785 voltios, que el voltaje inducido en la bobina. Acá llegó mi explicación sobre los 3 temas de mi proyecto. Ahora les hablaré un poco sobre mi proyecto. El péndulo magnético. Este proyecto consiste en un cable conductor conectado a una varilla que cuelga a su extremo un imán. Al pasar una corriente a través del cable, esta se desvía del centro. Entonces, la dirección y magnitud de esta desviación depende de la dirección de la corriente y de la fuerza del campo magnético entre la bobina y el imán. ¿Por qué elegí este proyecto? Ya que tiene relación de los 3 temas ya antes mencionados, que de la fuerza magnética sobre un conductor, que es al pasar una corriente a través del conductor que se muestra en el campo magnético, se genera una fuerza que actúa sobre él, que esta es la fuerza que causa que el péndulo se mueva. En la ley de Ampere, es para que el péndulo funcione, la corriente debe fluir a través de la varilla, del cable que está entre la varilla, que nos permite explicar que esta corriente genera su propio campo magnético alrededor del conductor. Y en la ley del Faraday sería que aunque el péndulo no produce energía como un generador,
El movimiento de la varilla a través del campo magnético induce una pequeña fuerza electromotriz, una pequeña FEM, en en el mismo conductor que es el cable conectado a la varilla. Ahorita más adelante, cuando les muestre el proyecto y se los defienda, van a poder entenderlo mucho mejor, van a poder entender esta teoría. ¿Qué usé yo para mi péndulo? Mis materiales fue un imán, acá en esta imagen se puede ver, solo que es pequeño, el imán que es para crear el campo magnético, el conductor que sería el cable de cobre, que es el que va a ir conectado a la varilla, y su fuente de energía, que va a ser una batería de estas de 1.5 voltios. Y para también sus cables que van a ser estos filamentos de cobre que se ven acá en esta foto, en esta imagen. Y claro, por supuesto, usé cartón y palitos de altura y cinta para poder hacer las bases para que